Bienvenidos a este nuevo espacio en el que hablaremos de la connotación, el significado asociado a las palabras que es tan importante para hablantes y oyentes en la comunicación. ¿Qué es la connotación? ¿Por qué es tan importante reconocer su sentido en la comunicación? Estas son las preguntas fundamentales de las que parte esta clase. La connotación se define como un significado asociado al valor denotativo de una palabra, es decir, un significado sugerente y subjetivo que está ligado al significado básico o general de la palabra y que cambia sus matices en función del grupo social o incluso del individuo. Todas las palabras tienen un significado fundamental, que es el que llamamos denotación. Este significado es el que permite que todos los hablantes de español nos podamos comunicar sin problemas a pesar de vivir en países y continentes distintos. Pero a su vez, cada palabra tiene un significado ligado a la experiencia de cada hablante, bien como miembro de una comunidad o como sujeto independiente. Este significado es la connotación. ¿Y por qué es tan importante reconocer la connotación en cualquier palabra? Evidentemente, porque forma parte del significado, y como cada acto comunicativo es único y está fuertemente condicionado por los interlocutores, el contexto, incluso el canal, es necesario saber lo que una palabra connota para la persona que habla en el preciso momento en que la pronuncia. Pues la misma palabra, dicha por otra persona o emitida en otro contexto, puede tener matices semánticos distintos que cambien el sentido del mensaje, no sustancialmente, pero sí en valoraciones positivas, negativas, irónicas, emotivas. Veamos algún ejemplo. La palabra trabajo significa para todo el mundo ocupación, generalmente de tipo profesional y retribuida económicamente. Sin embargo, no para todos es lo mismo. Para algunos connotará suerte, puesto que tener un trabajo remunerado es una ventaja social, ya que se obtiene dinero para vivir y consumir en la sociedad actual. Para otros se asociará al éxito, ya que el trabajo le reporta grandes satisfacciones. Para otros es simplemente la rutina diaria, lo que hacen por obligación habitualmente. Para algunos es realmente un martirio, pues no les gusta en absoluto su trabajo. Y para una gran mayoría la palabra trabajo estará asociada a sueldo, porque lo que más les importa de su ocupación es la retribución dineraria que obtienen por ella. Las connotaciones muchas veces son grupales, dependen de la cultura determinada por la zona geográfica, la historia, las vivencias de las generaciones, la profesión, etc. En realidad, el significado connotativo depende de la experiencia, que muchas veces es la de todo un pueblo y se transmite generacionalmente aunque no se viva en primera persona. Es lo que sucede con la cantidad de símbolos culturales que existen. ¿Por qué se dice que Juan va siempre como un cohete y que Luis trabaja como un negro o como un chino? Sin haber visto nunca un cohete, nos imaginamos que van rapidísimo. Y el tema de que los negros son muy trabajadores se remonta a la historia triste de la esclavitud que nos han contado. Igualmente, las grandes producciones industriales de China nos hacen pensar, porque así nos lo transmite la prensa y la sociedad, que los chinos son muy trabajadores. Pero realmente podemos decir la frase sin haber tenido ninguna experiencia directa con ellos. En estos casos, el valor connotativo de las palabras se convierte en estereotipo, porque el sentido es un tópico. Otras veces las connotaciones están muy ligadas a la profesión o al grupo social que sea. Palabras como lluvia o sol, para los agricultores y para los hosteleros de una zona de costa que vive del turismo de playa, por ejemplo, tienen un valor positivo o negativo en función de sus intereses económicos. La lluvia, para un hostelero de playa, es mala porque ahuyenta a los turistas. Y para un agricultor puede ser buena para que produzcan sus cosechas. Y así podríamos continuar analizando los valores connotativos de muchas palabras. La cuestión es cómo podemos enseñar el significado connotativo en clase. ¿Qué recursos nos ayudan a elaborar ejercicios para hacer ver a los estudiantes el distinto significado subjetivo que adquieren las palabras en los contextos comunicativos concretos? Los corpus de la Real Academia Española, el CREA y el Corpus 21, son recursos estupendos para estudiar el significado de las palabras asociado al contexto de la frase. Basta con que el docente seleccione palabras para trabajar en el aula, las busque en cualquiera de estos corpus y obtenga las concordancias para analizar en clase. Tomemos como ejemplo la palabra sol. Restringimos las búsquedas seleccionando el país que queramos y elegimos unos cuantos ejemplos distintos para valorar los sentidos connotativos de la palabra sol.
Vamos a ver que en su mayoría son significados muy positivos. He recogido algunas frases para demostrar en qué consiste el ejercicio. Barcelona estuvo radiante, luciendo un sol que, si bien no quema, aquí radiante y lucir ayudan a valorar el sentido positivo que tiene sol. En ellos disfrutan tomar junto los rayos del sol en la temporada playera. Está claro que disfrutar en la frase da a sol un sentido muy positivo de vacaciones y bienestar. Igualmente, en cualquier época del año es buena para disfrutar aquí del sol y el mar. Aun en el caso de que no resplandezca el sol, aquí el adverbio aún es el que indica que es malo que el sol no resplandezca, por lo que la connotación de sol es muy positiva. Sin embargo, el sol tiene una connotación negativa en la frase «ella lo recorrió a pie bajo el sol de páramo que revienta la piel». Aquí es el sustantivo páramo y el verbo reventar, los que nos hacen sentir que el sol era muy molesto en un paraje sin árboles donde guarecerse y que quemaba la piel. El sol tiene un valor simbólico positivo en cualquier sombra de duda será expuesta al sol. Y también su connotación es positiva en ella ha sido un sol de persona, siempre con una sonrisa, donde claramente la sonrisa indica alegría y positividad. En expresiones hechas como no lo dejaba solo ni a sol ni a sombra. Aparece por oposición a sombra, pero la connotación es positiva, igual que en sombra es negativa. Con prensa podrían realizarse ejercicios del mismo tipo. Lo interesante de la práctica es la recuperación de las palabras en un contexto de uso real. Vamos a ver un ejemplo muy concreto. Buscamos la palabra política en la sección de opinión del periódico El Comercio. El buscador nos devuelve miles de ejemplos. Y sin entrar en los artículos individualmente, solo buscando política en titulares y primeros párrafos de los textos elencados, encontramos estas frases. Lamentablemente, ya no causa sorpresa y sí mucha indignación que la política y quienes participan activamente en ella no ha cambiado. Es una opinión claramente subjetiva, donde el término política tiene una connotación negativa ligada probablemente a corrupción, privilegios de clase, aprovechamiento indebido. Un titular: la política de asilo alemana daña la popularidad de Merkel, según un sondeo. Política aquí connota modo de actuar del gobierno. Se acerca al significado denotativo de la palabra. Aunque si la política daña la popularidad de un gobernante, suponemos que es una política que no agrada al público. Y en la frase, buscar una salida a la crisis política y fronteriza que estalló hace un mes entre los dos países, hablar de crisis política connota problemas entre dirigentes, falta de acuerdos. Con estas citas hemos visto 3 visiones connotativas distintas de la palabra política. Se puede trabajar también la connotación con imágenes. El poder de sugerencia de una imagen es enorme. Los ejercicios con anuncios publicitarios, por ejemplo, son muy ricos porque ayudan a analizar toda la información y los detalles que el publicista ha tenido en cuenta para realizar su trabajo y que los espectadores percibimos sin darnos cuenta. Se puede simplificar la actividad presentando a los estudiantes imágenes extraídas del buscador Google relacionadas con la palabra que queramos. En el caso de la palabra fresa, que es una fruta y no tiene connotaciones muy marcadas, vemos, rescatando imágenes de la red, varios significados asociados. En grupo y con su rabillo verde connota naturaleza, fuente de salud, las bondades de tomar una fruta apetecible a la vista. En una bandeja, partidas y con azúcar, destaca su connotación de postre elaborado, más bien de alta cocina, por su exquisitez y el precio también. En las palmas de la mano, sin rabillo y en forma de corazón, claramente alude al amor, a una fruta sensual. Y puestas en los dedos de la mano de una mujer, a punto de llevarlas a la boca, con un gesto sensual, con los hombros desnudos, pues sin duda tiene una connotación lujuriosa. El contexto visual que acompaña a las fresas es determinante en el valor connotativo que adquiere. Pero sucede exactamente lo mismo cuando el contexto es lingüístico. En los ejemplos que vimos antes se entiende que la connotación de sol es positiva porque viene acompañado en la frase del verbo disfrutar, por ejemplo. O se entiende que la connotación de política es negativa
porque en la frase en que aparece se dice lamentablemente. Es decir, que tanto el contexto lingüístico como el visual, si se trata de una imagen, condiciona la connotación. Por eso, como decíamos al principio de este vídeo, el significado connotativo de una palabra depende especialmente del contexto y de los interlocutores. Trabajar los valores connotativos de las palabras es un buen ejercicio para conocerlas mejor y para entender mejor el mundo. Más allá de lo que una palabra connota a un individuo, está su significado asociado de carácter social. Y es importante identificar este valor, porque los medios de comunicación de masas continuamente están jugando con los sentidos sugerentes de las palabras para vendernos productos o ideas. Os animo a trabajar la connotación de las palabras en el aula. Es instructivo a la par que divertido.